Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al gigantesco submarino nuclear de la Armada Soviética, el Taifún. El proyecto 941, Akula, que significa tiburón, designación de la OTAN, Taifún, es un tipo de submarino nuclear de misiles balísticos, desplegado por la Armada Soviética en los años 1980. Con un máximo de 48.000 toneladas, los submarinos de la clase Taifún son los más grandes del mundo. La clase Taifún constó de 6 submarinos operativos, equipados con el misil balístico intercontinental R-39 RIF. Silenciosos y con una increíble capacidad destructiva, los Taifún fueron, hasta su retiro del servicio activo, el orgullo del arma submarina soviética. El desarrollo de este pesado submarino nuclear estratégico fue autorizado en diciembre de 1972, y el 19 de diciembre de 1973 el gobierno soviético emitió oficialmente la orden para diseñar y construir el submarino de misiles balísticos Proyecto 941. Su construcción tuvo lugar en los astilleros número 412 más. Después de intensivas comprobaciones, el TK-208 fue puesto en servicio en septiembre de 1980 e introducido en la flota del norte el 12 de diciembre de 1981. Entre 1981 y 1989 6 submarinos de la clase Tipón entraron en servicio, teniendo su base en Irpitska, en el fiordo de Zapadnaya-Litsa, en la península de Kola. La Unión Soviética tenía planes ambiciosos para construir muchos más submarinos Taifún y asignarlos a la flota del norte y a la flota del Pacífico. De hecho, un séptimo submarino se empezó a construir a finales de los 80, pero nunca se finalizó, pues coincidió con la ruptura de la URSS y el proyecto se paralizó. Estos submarinos acarreaban grandes problemas de todo tipo. Aparte del enorme coste económico que suponía mantenerlos en servicio, los Taifún requerían una complicada infraestructura para operar adecuadamente. En 1977 se comenzó a remodelar la base en Irpitska, lugar donde más tarde se estacionarían. La mayoría de las otras bases navales soviéticas no podían acogerlos debido a sus enormes dimensiones. Los misiles balísticos que portaban también eran difíciles de manejar debido a su gran tamaño. Solamente podían ser transportados por raíles y luego eran izados por una potente grúa para cargarlos en los hilos verticales a bordo del submarino. La carga se efectuaba mediante el barco de transporte Alexander Brikin, que fue construido específicamente para los Taifún, y que tenía una grúa de 125 toneladas a bordo para izar la carga de los mastodónticos misiles R-39. El primer submarino de la clase, el TK-208, comisionado en 1981, sufrió 2 incidentes leves en 1986 y 1987 de fuga de radiación cuando se estaba procediendo a la limpieza del reactor, aunque siguió prestando servicio. El 27 de septiembre de 1991, el TK-17 sufrió un accidente. Un misil explotó accidentalmente durante unas maniobras de disparo en el Mar Blanco. El buque resultó seriamente dañado, pero pudo regresar a la base y más tarde fue reparado para continuar en servicio. El último submarino de la serie en ser construido, el TK-20 Severstal, sigue activo desempeñando misiones varias, al igual que sus otros hermanos, probando nuevos sistemas electrónicos, haciendo ejercicios de entrenamiento y llevando a cabo maniobras de lanzamiento de nuevos misiles y torpedos desde sus tubos torpederos, entre otras misiones, como el entrenamiento de nuevos cadetes de la Marina de Rusia, en comunicaciones cifradas y secretas vía satélite, mientras agotan su vida útil. La vida operacional de estos submarinos se estima que está entre 20 a 30 años, aunque para mantenerlo activo durante ese periodo, el submarino necesita revisiones y reparaciones de gran escala cada 7 a 8 años. De otro modo, la vida de un submarino se reduce drásticamente a casi la mitad. Antes de continuar con el vídeo te invito a entrar a los comentarios y sugerir sobre cuál tema quieres que haga un vídeo. Continuemos. El Taifún tiene un diseño multicasco, algo realmente único e innovador que después seguirían utilizando los rusos en otros submarinos. El buque tiene 2 cascos presurizados de 7,2 metros de diámetro, que van de proa a popa.
Estos cascos están dispuestos en paralelo uno de otro y simétricos al plano central, semejándose a un catamarán, y se encuentran dentro del casco principal externo, que tiene doble casco, separados por una banda de caucho. Contienen 5 cascos habitables y 19 compartimentos en su interior. Ambos cascos y todos los compartimentos están conectados entre sí. Los cascos, el plano central y el compartimento de los torpedos están hechos de titanio y el casco externo de acero no magnético, lo que explica su alto costo de construcción. Todo el casco externo está recubierto de placas cerámicas Cluster Guard Antieco que absorben el sonido. Entre los cascos internos y el externo del submarino, hay una separación de 12 decímetros a los lados. Ese diseño multicasco le permite al Typhoon navegar a más profundidad y ser más silencioso que su rival estadounidense de la clase Ohio. Su colosal volumen es casi el doble que el del submarino clase Ohio. Esto le proporciona entre un 30% y un 45% de reserva de flotabilidad. El submarino cuenta con 2 módulos de emergencia, conectados a cada uno de los cascos internos, que permiten a la tripulación evacuar la nave en caso de accidente o hundimiento. Toda esta superestructura de acero y titanio de varios centímetros de grosor, lo protege al mismo tiempo de ataques enemigos, de modo que el buque está concebido para resistir el impacto de un torpedo armado con explosivo convencional sin hundirse, por su gran capacidad de flotación y su construcción modular con cascos separados. El compartimento de los misiles está en la parte superior de la proa entre los cascos y delante de la torre, siendo también un rasgo único y distintivo. La sala principal de control y el compartimento del equipo electrónico se encuentran en un módulo protegido que está situado detrás de los hilos de los misiles, encima de los cascos principales en un plano central y bajo la torre de mando. Como dato significativo, hay que indicar que la longitud total del submarino, 170 metros, lo convierte en el más largo del mundo. Este submarino nuclear de tercera generación, a pesar de su gran tamaño y peso, tiene mucha más maniobrabilidad, y es más silencioso que sus predecesores. Para reducir la señal acústica, se utiliza un sistema amortiguador neumático de goma, que forma parte del casco externo del buque y que lo recubre en su totalidad, así como una distribución de mecanismos y materiales especiales, un nuevo aislamiento de sonido y una capa antihidroacústica. Debido a la geografía de Rusia y a las durísimas condiciones meteorológicas del Ártico, zona donde los Typhoon operan, el diseño del submarino está pensado para que pueda navegar bajo el hielo o rompiéndolo. Sus 2 hélices están parcialmente protegidas, giran en sentido contrario para aumentar su estabilidad, propulsión y sigilo. La proa y la base de la torre están redondeadas y reforzadas para romper capas de hielo de hasta 3 metros de espesor, que cubren la mayoría del océano Ártico y abrirse camino a través de él, al momento de emerger y mantenerse rodeado por el hielo con seguridad. Cuenta con hidroplanos retráctiles en la zona de la proa. Estos se repliegan dentro del casco según las condiciones de navegación, al momento de emerger en el hielo y al atracar en el puerto. La fuente de energía es nuclear. De la misma forma que otros submarinos, se utiliza un reactor para generar vapor de agua a presión, que mueve una turbina eléctrica, y esta a su vez hace girar la hélice con electricidad. El agua pesada es reciclada completamente. El motor del buque consiste en 2 reactores nucleares de agua presurizada OK-650, y 2 máquinas ensambladas, que constituyen una turbina de vapor para cada reactor. Dentro de cada casco principal hay un reactor y una turbina. Cada reactor tiene 190 megavatios de potencia, lo que nos da una idea de la fuerza de este coloso. En conjunto cada reactor mueve una turbina de vapor de 50.000 caballos de potencia y 2 turbogeneradores de 3.200 kW. 2 generadores diésel DG750 de 800 kW sirven como propulsión de apoyo desarrollando 520 caballos, y para casos de emergencia, puede funcionar como un submarino convencional, debido al gran espacio interior que ofrece este diseño. El submarino está impulsado por 2 enormes hélices de 4 metros de diámetro y 7 palas. Dichas hélices están montadas de forma inversa una de otra, de modo que cada una gira en sentido inverso a la otra, consiguiendo así un flujo mayor y por lo tanto más impulso. La velocidad máxima varía desde los 15 a 16 nudos en superficie hasta los 27 nudos en inmersión, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta sus mastodónticas dimensiones. Los Typhoon están equipados con el sistema hidroacústico Sloop, que consiste en 4 emisoras hidroacústicas. El sistema Sloop
Permite rastrear de 10 a 12 buques simultáneamente. También utiliza 2 boyas de antena flotantes para recibir mensajes de radio, datos de designación de objetivos y señales de navegación a gran profundidad o bajo la capa de hielo. El submarino dispone de 2 periscopios, uno para el comandante y otro para uso general de la tripulación, radios estante, radar y antenas para comunicaciones por radio, y sistemas de navegación satelitales. Todos estos dispositivos son retráctiles, y se esconden en el interior de la torre de mando, para mantener su diseño hidrodinámico y reducir su marca de sonar. El Typhoon cuenta con 3 sonares montados en el casco más 1 sonar de remolque. Debido a su gran tamaño y espacio interior, el Typhoon posee un nivel de confortabilidad mayor que la de cualquier otro submarino. Cuenta con compartimentos individuales para cada miembro de la tripulación, gimnasio, sauna, sala de ocio y hasta mini piscina, entre otras cosas, que le da una gran habitabilidad. Todo esto permite que la tripulación pueda afrontar cualquier situación mucho más relajada y preparada durante misiones de combate de larga duración. La autonomía real del Typhoon, al igual que la mayoría de los submarinos nucleares, es ilimitada. El buque produce el oxígeno a partir de la descomposición del agua, y con ayuda de filtros y un sistema de ventilación se mantiene el aire puro y respirable dentro de la nave sin necesidad de salir a la superficie. El agua potable también la produce el propio submarino, a partir del agua del mar mediante un proceso químico, y el combustible no constituye un problema, ya que la principal ventaja de la energía nuclear es el gran rendimiento que ofrece, con una cantidad muy pequeña de materia prima. Por lo tanto, lo único que limita en la práctica su autonomía es la cantidad de provisiones de alimentos que puede llevar. Este punto limita su estadía a 120 días de combate, patrulla y escolta de barcos de la flota de la Armada de Rusia. El cometido que desempeña un submarino estratégico es el de arma disuasoria. Merodear los océanos en completo silencio evitando ser detectado, y en caso de ser necesario, lanzar un ataque masivo con sus misiles nucleares sobre objetivos enemigos. El Typhoon transporta un verdadero arsenal nuclear, con más poder destructivo que todas las bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, que consta de torpedos y misiles balísticos intercontinentales, siendo esto su principal arma. Cuenta con 20 misiles estratégicos R-39, 6 tubos lanzatorpedos y varios tipos de otros misiles y minas, que pueden ser lanzadas por los tubos lanzatorpedos y en silos verticales. Los silos de los misiles están dispuestos delante de la torre de control, en 2 filas de 10 cada una. Este submarino no tiene que sumergirse o navegar por el mar para lanzar los misiles, puede hacerlo perfectamente estando amarrado al dique. Tampoco tiene que emerger para disparar los misiles R-39, ya que todos los submarinos rusos en la actualidad y ya desde hace varias décadas, disponen de sistemas de lanzamiento sumergido. De los 6 tubos lanzatorpedos que tiene el submarino, 2 son de calibre 533 mm y los otros 4 son de calibre 650 mm. Para los tubos de 533 mm lleva torpedos de los modelos 53-65K, 765 o Saet 60M, y para los tubos de 650 mm lleva torpedos modelos 65-76, ambos con cabezas nucleares. En total porta 22 torpedos, y también puede llevar un RPK-2 SSN-15 Starfish, o un 100 RU-SSN-16 Talion por cada tubo. El submarino tiene un sistema de carga de misiles y torpedos automático. Los tubos lanzatorpedos pueden ser utilizados también para la colocación de minas bajo el agua. Hacia el final de su vida útil, a 2 unidades, el TK-20 Severstal y el TK-208 Dmitry Donskoy, se les realizaron modificaciones exhaustivas en los astilleros de Sibiradvinsk, sirviendo para pruebas de armas, sistemas y otros equipos subacuáticos tanto militares como científicos. El resto fueron desmantelados o se encuentran en proceso de serlo, por su alto costo operativo y los acuerdos de limitación de armas estratégicas nucleares firmados con Estados Unidos en 1991. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.